Este domingo se celebra en Brasil la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Los dos candidatos, Dilma Rousseff y Aécio Neves, han pasado por varios debates televisados donde se han atacado el uno al otro, mientras el electorado está dividido entre la continuidad de la heredera de Lula da Silva o la renovación del poder con este nuevo candidato que poco a poco se ha ganado la confianza de los brasileños. Y para conversar sobre este tema es que nos encontramos con Marcos Moreno. Él es decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Central. Muchas gracias por acompañarnos aquí en la entrevista internacional. Gracias, Paola, a ti. Entonces, la última encuesta le daba otra vez un poco de ventaja a Dilma Rousseff. Pasó eso en la penúltima, no así en la antepenúltima. ¿Podemos estar confiando en las encuestas en Brasil considerando el complejo sistema político que tiene? Yo creo que ni en Brasil ni en América Latina es fácil arriesgarse a pronosticar a partir de las encuestas un triunfo electoral. Hemos visto que en los últimos años las segundas vueltas en casi todos los países de la región donde se han verificado no son para nada predictores los resultados de las encuestas. Y en Brasil tampoco. La primera vuelta se daba a Marina Silva, ¿no es cierto?, con una seria posibilidad de desbancar a Dilma Rousseff y resultó tercera, ¿no? Por lo tanto, yo creo que, si bien es cierto, estos dos últimos que se dieron a conocer el día jueves, dan un margen de crecimiento en términos de voto, de intención de voto, habría que tener cautela porque no es posible en una elección tan cerrada como esta asegurar que eso pueda concretarse. Tenemos dos candidatos en este momento y la gran perdedora de la primera vuelta, de las primeras elecciones, lo vemos atrás, justamente es Marina Silva, del Partido Ecologista, ex candidata que le entregó todo su apoyo luego a Aécio Neves. ¿Qué tan importante es ese apoyo y ha logrado capitalizar todos esos votantes, esos nuevos votantes, Aécio? Para eso es un desafío el conquistar ese electorado bastante más poco predecible que estaba detrás de Marina, porque mucha parte de esos electores ve a Aécio como un político muy tradicional, que forma parte de la élite política, un político del establishment. Por lo tanto, no constituye necesariamente algo que pueda interpretar ese electorado nuevo que estaba aportando Marina Silva a la política brasilera, más centrado en los temas ecológicos, en los temas del desarrollo sustentable, y por lo tanto él ha tenido que hacer esfuerzos estos 20 días que transcurrieron entre la primera vuelta el 5 de octubre y lo que va a ocurrir el domingo. En buena parte sí ha podido penetrar ese electorado y es probable que lo lleve hacia su base electoral, pero no está totalmente asegurado que el 100% de la votación que tuvo Marina Silva pueda trasladarse mecánicamente a la candidatura de Aécio. ¿Por qué está tan dividida esta elección? Y ahí mismo pregunto entonces, ¿qué tan importante es el factor favelas en las campañas políticas que está llevando uno y otro candidato? Yo te diría, Pablo, que el 60% de los electores el día 5 de octubre votaron por el cambio, ¿no? Si tú sumas la votación de Aécio Neves y de Marina Silva, son más o menos ese porcentaje. Esos electores plantearon que querían no la continuidad del Partido de los Trabajadores y tampoco de quien representa ese electorado, ¿no es cierto?, que el actual presidente Dilma Rousseff. Y por lo tanto, esa sensación de cambio, los dos partidos que quedaron compitiendo en esta segunda vuelta, el PT y el Partido de la Socialdemocracia Brasilera, han tenido que ofrecer programas para poder encauzar esa demanda de cambio. Es curioso porque la propia presidenta Dilma Rousseff, su campaña era con eslogan como un nuevo gobierno para más cambios, ¿no? Y uno dice, bueno, este es el gobierno de continuidad. Ella parecía como la candidata de la oposición al gobierno. Y el factor favela tiene que ver con un tipo de electorado que tradicionalmente ha estado más cerca de los votos del PT. Fundamentalmente todo lo que es el nordeste de Brasil, ¿no? Una zona más rural en donde hay sectores todavía en clave más fuertes de pobreza, tradicionalmente han votado por el Partido de los Trabajadores. Y por eso la importancia de ella de consolidar ese tipo de electorado, ¿no? Y sobre todo es un electorado que depende mucho del subsidio estatal. El programa más famoso, Bolsa Familia, ¿no?, que entrega subsidio a las mujeres, a los padres, a los hijos de estas familias, ¿no es cierto?, de manera significativa, es un poderoso mecanismo para poder conseguir esos esquivos votos, ¿no es cierto?, que podrían estar hoy día en el margen y que podrían inclinar la balanza en un lado u otro. Todo ese proceso, además, que ha hecho durante 12 años el Partido de los Trabajadores, desde el 2003
hasta hoy día 10 años que han reducido la pobreza de manera importante, desde un 28% a un 8% de pobres de verdad, hoy día, según muestran los instrumentos de medición de la pobreza, indican que ha hecho una apuesta importante en esos sectores. Y por eso que es importante para Dilma, ¿no es cierto?, volver a conquistarlo y retenerlo y evitar que por ahí se le produzca un forado que eventualmente pueda amenazar su reelección. Ahora, no es seguro de todas formas, dado el sistema político que tiene Brasil, podrían perfectamente votar por el partido, pero no necesariamente van a votar por la candidata, ¿no? ¿Cómo funciona eso? Bueno, claro, eso aplica fundamentalmente para las elecciones parlamentarias y de concejales, ¿no? Efectivamente, es un sistema bien complejo el brasileño. Todos los últimos presidentes, de Cardoso en adelante, Cardoso, Lula, Dilma, han tratado de cambiar el sistema, ¿no? Un sistema que funciona con 28 partidos, con 513 diputados, 81 senadores, ¿no? Hace difícil el poder construir acuerdos que sean estables, ¿no? Porque las lealtades y las alianzas son muy variopintas, cambian muy rápidamente y uno ve cosas tan raras como que el Partido del Progresista, uno de sus candidatos, diputados elegidos en el estado de Río de Janeiro, de los más votados, termina siendo una persona muy conservadora, ultracatólico, anti-homosexual y que añora el regreso de los militares o afirma que durante la dictadura militar fue cuando más se desarrolló Brasil. Entonces, este sistema político todavía se convierte en un obstáculo para poder efectivamente garantizar que haya un importante nivel de gobernabilidad en condiciones como la que está quedando hoy día Brasil, con una situación de desaceleración bastante marcada desde el punto de vista económico. Los últimos años ha crecido muy poco y eso está teniendo un efecto, ya ha crecido la inflación, ya tiene un efecto sobre entonces las decisiones que puedan tomar los electores el día domingo. Efectos que también vimos los días previos al Mundial de Fútbol. ¿Qué quedó de todas esas protestas que hubo en la calle? Tenemos grandes estadios, pero nuestros hospitales siguen malos, decían. ¿Qué quedó de todo eso y podría capitalizar quizá ese odio a Aécio Neves? ¿Lo estará haciendo en este momento? Bueno, efectivamente es interesante tu pregunta porque eso marca un quiebre en lo que había sido un cierto consenso político que había en Brasil respecto de la manera en que el país estaba avanzando hacia el desarrollo, ¿no? Se produjo un quiebre de una ciudadanía que ve cómo se construyen estadios con un alto nivel y con un alto estándar exigido por la FIFA, versus la mala calidad del transporte público, de las carreteras, los hospitales que no funcionan, los establecimientos educacionales que están en condiciones bastante deplorables, y eso genera entonces esta irrupción social, ¿no? Que la gente se moviliza. Esto partió en Sao Paulo con mucha fuerza y generó fuertes disturbios, que está mostrando este quiebre, ¿no?, del punto de vista de la sociedad, que hace todavía más complejo para quien vaya a resultar electo el próximo domingo, ¿no? Y por lo tanto ese es un elemento que tenemos que tener en cuenta para entender cualquier análisis que vayamos a hacer post elecciones, porque efectivamente se ha producido un desalineamiento entre lo que los ciudadanos aspiran o creen que debe ser una sociedad moderna y lo que tradicionalmente han hecho los políticos hasta ahora. Justamente ahora se están informando sobre cifras récord de desempleo en Brasil. También se plantea un nuevo Brasil con este candidato, ¿o no? ¿Qué propone Aécio Neves y cómo se confronta con Dilma Rousseff, por ejemplo, en el ámbito de la política exterior y de la economía? Porque en términos económicos y relación con otros países parecen no tener las mismas propuestas. Claro, en el ámbito económico, Aécio Neves ha sido más partidario de generar un impulso mucho más significativo al desarrollo económico, con menos intervención estatal, menos regulaciones por parte del Estado. Durante la administración del PT se han creado alrededor de 50 empresas estatales, ¿no? Lo que da cuenta de que el Estado durante estos años que ha gobernado el PT, estos 12 años, los años de Lula y los 8 años de Lula y los 4 años de Dilma Rousseff, van en esa dirección, y por lo tanto eso, según Neves, el diagnóstico de Neves, ha inhibido el desarrollo económico de Brasil. Por lo demás, Neves también plantea que la política exterior
del Brasil ha estado equivocada en privilegiar el Mercosur y UNASUR, ¿no? Esa fuerte inversión que ha hecho Brasil en estos años, él cree que no tiene no tiene un valor estratégico porque más que poder avanzar con facilidad, inhibe el desarrollo al tener que depender de economías mucho más pequeñas y por lo tanto allí hay una apuesta importante que debe llamarnos a pensar cómo va a manejar las relaciones exteriores si Aécio Neves gana el próximo domingo. Es un análisis de Marcos Moreno, él es decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central. No hay que confiarnos todavía, dice, las encuestas han variado mucho, el sistema político brasileño es bastante complejo y recordemos que desde el 89, ¿no? Que no había una segunda vuelta en Brasil con Lula en ese tiempo. Lula y Collor de Mello registraron el balotaje el año 89 y resultó electo Collor de Mello. Vamos a ver qué pasa este domingo entonces, agradecemos la presencia de Marcos acá. Gracias, Paula, a ti. Entonces, los invitamos a seguir con más noticias aquí en CNN Chile.